Shabbat Shalom, amados, nuevamente les saludo en este día de Shabbat. Una gran verajá para todos nuestros ajim que nos puedan mirar a través de este video. Y bueno, pues muy contentos nuevamente de estar aquí hoy en este día de Shabbat. En este día, pues sabemos que es el día de la fiesta, es el día del regocijo del pueblo de Israel. En todas las naciones, donde quiera que está el pueblo de Israel, sabemos que el Shabbat es una señal. Y nos reunimos en el Shabbat, lo guardamos, nos reunimos, nos congregamos para deleitarnos en la presencia de nuestro Abba y también deleitarnos en su palabra, porque su palabra, su dabar es viva, es eficaz. Estamos ya en la número 15, la porción de la Parashat número 15, que se titula Bo. ¿Qué significa Bo? Ve, lo que se traduce como ve. Y bueno, pues esta porción de la Torah abarca del capítulo 10, 1 de Shemot, mal traducido como Éxodo, al capítulo 13, verso 16. También tenemos texto de la Haftará, Yermiyahu, Jeremías 46, 13 al 28, y también tenemos textos del Brit Hadashah, Lucas 2, 22 al 24, Yohanan 19, 31 al 37, y también tenemos los Sheliachim, Hechos, o el libro de Geburot, capítulo 13, 16 al 17. Y también tenemos Revelación 8, 6, 9 y 12. Y capítulo 16 del 1 al 21. ¿Sí? Es los textos del Brit Hadashah. Bueno, se dice que esta porción de la Parashá es una de las más importantes de la Torá, ya que cuenta el impresionante suceso histórico de la independencia del pueblo de Israel en la salida de Egipto. Tan importante es esta Parashá que, según algunos sabios de las escrituras, Kadosh debería empezar desde esta Parashá, ya que en ella se inician los 613 mitzvot que caracterizan al pueblo de Israel. Sin embargo, Yahweh estableció su Torá desde Bereshit, donde aparecen algunos mitzvot. En esta parashá es la primera vez que Yahweh se dirige al pueblo de Israel como pueblo, indicándoles hacer ¿qué? Mitzvot. ¿Sí? Es importante esta parte. Dice aquí que en esta parte de la parashá, en esta parte de la Torá, dice que el Abba se dirige al pueblo de Israel, ciertamente con este título ahora, como como pueblo. ¿Sí? Y aquí dice que les da también el hacer mitzvot. Mitzvot, ¿qué es mitzvot? Mandamientos. El principio de la parashá trata de las 3 últimas plagas, cuya culminación es Yetziat Mizraim, la salida de Egipto. Estas últimas 3 plagas son las que veremos en estos capítulos. Ya vimos las otras plagas. Y bueno, con estas se llegará al término pues de 10 plagas, que son en total las que Yahweh mandó al pueblo egipcio. Aunque en la muerte de los primogénitos hay algo interesante que sucede, que el pueblo tiene que hacer. Y esto es muy importante porque, a diferencia de las demás plagas, a diferencia de los acontecimientos que fueron para Egipto, el pueblo de Israel no tiene que hacer nada, no tiene que pasar por alguna situación donde ellos tengan que liberarse, digamos, de esa plaga. Solamente, ¿verdad?, se tienen que quedar quietos, digamos, ¿verdad?, en sus casas. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión de la plaga de la muerte de los primogénitos, el pueblo tiene que hacer algo importante, y que esto va a trascender y ha trascendido hasta el día de hoy para nosotros. Porque esto que van a hacer ellos, el poner la dam en las puertas de sus casas, se va a llevar a cabo no solo en ese momento, sino que eso era profético, como todos ya sabemos, para que la sangre de Mashiach Yeshua
ahora también sea puesta en nosotros, sea puesto en el dintel de nuestros corazones. Bueno, ¿qué temas podemos ver aquí? Vamos a ir narrando algunas cosas importantes. Número 1, la impresionante octava plaga de la langosta, la cual arrasó a Egipto, y lo último que les quedaba en los campos. En esta plaga paró Faraón, por presión de los egipcios accede a mandarlos, pero sin las mujeres y niños. Aquí vemos que Faraón dice, bueno, sálganse ustedes los varones, pero dejen a las mujeres y dejen a sus niños. La penúltima plaga, que es Joshech, que es oscuridad, la cual deja paralizado a los egipcios por 3 días. Contiene unos mensajes para siempre, para el resto de la historia del pueblo de Israel en la diáspora. En esta plaga el faraón accede a mandar a Israel con sus hijos y mujeres, sin su ganado. Al negarse, Moshe se enfurece el faraón y le prohíbe la entrada al palacio real a Moshe. Aquí vemos que en esta plaga, bueno, dice que se vayan, pero dice que accede que se vayan también los hijos, se vayan los niños, vayan las mujeres, pero dice, pero su ganado no. Y aquí vamos viendo, ¿verdad?, cómo aquí Faraón primero dice, empieza a negociar y dice, bueno, que se vayan nada más los hombres. Después dice, bueno, que se vayan los hombres y también las mujeres. Y luego dice, no, pero que se quede el ganado. Vemos cómo está negociando, cómo quiere negociar. Y esto lo vamos a ver nosotros, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual, también lo vamos a ver. La 10ª plaga, que es la Macat Bejorot, la muerte de los primogénitos, en la cual Egipto se convierte en un caos social y familiar, culminando con la desaparición, dice, culminando con la desesperación del faraón, quien a medianoche fue a buscar a Moshe y Aarón y pronuncia la frase tan esperada, levantaos y retiraos de mi país. En esta parashá se establece por primera vez el calendario del pueblo de Israel y se aparta el mes de Abib. Esto es importante también. Por cierto, hoy Abib va a comenzar justamente en Shabbat. Sí, justamente en Shabbat comienza el mes de Abib. Primero de Abib va a ser de viernes, entrando el viernes por la noche. Ese día va a ser primero de Abib. Ese día es Rosh Chodesh. Y ese día empezamos el año. ¿Sí? Empezamos el año conforme lo establece el Abba, conforme al ciclo de los tiempos o de las estaciones del año. Termina el invierno y empieza ¿qué? La primavera. ¿Sí? Y Abib significa primero, como muchos ya sabemos. Es importante analizar que dice que por primera vez el calendario del pueblo de Israel y se aparta el mes de Abib. El mes de Abib se le conoce como el mes de la Yeshua, como el mes de la salvación, ¿sí? También como el mes de la liberación. De hecho, en la porción pasada vimos cómo se establece el significado, el simbolismo de las 4 copas de Pesaj, ¿sí? Que eso ya lo hemos explicado, pero ahí está el simbolismo de las 4 copas de Pesaj que se levantan en el Seder de Pesaj, ¿sí? Que son las 4 etapas de redención, de salvación, de liberación, de posesión incluso. Y la etapa final que vamos a vivir al retorno de Yeshua es la etapa de posesión. Él nos va a poseer como su pueblo. Esa parte de posesión se refiere al compromiso de Jatuná, de desposorio y de casamiento, más bien de casamiento ya. Nosotros ¿con quién? Con nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces esto está próximo a venir. Entonces como buena esposa que somos nosotros de Israel, por eso tenemos que purificarnos, tenemos que consagrarnos, limpiarnos de toda contaminación, dejar la vieja manera de vivir, dejar el pecado,
¿Por qué? Porque la novia, la calá, que es Israel, debe estar ataviada. ¿Para qué? Para que el marido la posea, ¿sí? Pura y limpia. Eso está interesante. Entonces el mes de Abib se establece como el mes principal del calendario de nosotros, del pueblo de Israel. Por eso ahorita no es año nuevo para nosotros. Ahorita todavía estamos en el invierno. Y año nuevo viene para nosotros en el primero de Abib. Sí, en el primero de Abib. Y recuerde que esto es muy importante. También nos habla, la renovación de los meses quedó establecida conforme a la renovación de la luna. Y se establece a la vez que Pesaj debe caer en la primavera. ¿Ok? Siento así que el calendario hebreo es el único calendario que toma en cuenta tanto el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, como el movimiento de traslación de la luna alrededor del globo terráqueo. Entonces, se toman las dos cosas, ¿verdad? Como dice aquí, nosotros, el pueblo de Israel, nos regimos por el movimiento de la luna, es decir, por la aparición de la luna y también por la aparición del sol, por los dos tiempos que nos marca tanto el sol como la luna, la Yeriat. Por eso dice que se establece la renovación, conforme a la renovación de la luna, se establece el inicio del año y el inicio del mes. Y Pesaj, curiosamente Pesaj cae en una etapa de la luna, cuando es luna llena, si no mal recuerdo, justamente 14 de Abib, 15 de Abib. Sí, muy importante porque ahí celebramos 14, celebramos 15 de Abib, celebramos de ahí ya Shabbat Shabbatón, celebramos ahí Matzah, panes sin levadura, y celebramos los 7 días de Matzot, que son lo que ya sabemos, como lo que se traduce ahí como panes sin levadura. Entonces, esto ya viene y bueno, nos tenemos que preparar. ¿Ok? También nos habla, se encomiendan varios preceptos relacionados con el sacrificio del Corbán Pesaj, tradicionalmente llamado Corbán Pesaj, pero vamos a ver en la Torah que dice Jukat Olam. Pesaj es un Jukat, es un juk. ¿Y qué es un juk? Algo que no es entendible, algo que no lo podemos entender. Y tiene una gran profundidad, no tan solo la sangre de los corderos literalmente puesta en las casas, sino la sangre de Mashiach, la bendita Dan de Mashiach, que es puesta en el dintel de nuestros corazones. Y eso tiene una trascendencia muy fuerte. Por eso dice Jukat Olam, porque Jukat Olam es una celebración, en este caso hablando del Corbán de Pesach, es para siempre. De manera que la Dan de Yeshua HaMashiach es para siempre, porque la Dan de Mashiach sigue haciendo la redención. La sangre de los corderos cubría el pecado, pero la Dan de Mashiach borra el pecado, quita el pecado hasta el día de hoy. Por eso todo aquel que va a retornar todavía, que es Israel, esa sangre, cuando él crea en Yeshua, acepte a Yeshua, acepte la Torah, entonces la Dan de Mashiach le borra sus pecados. ¿Sí? Le borra sus pecados. Entonces los que van a hacer tevilá, los que van a hacer sumergimiento, ¿verdad? Esto es importante, muy bueno, de mucha verajá, porque quienes hagan tevilá en este año, bueno, pues sus pecados serán borrados ya, serán borrados, y entonces viene una vida nueva, una vida donde, bueno, no crean que la vida en Yeshua es llegar para sentarse, sino es llegar para trabajar, es llegar para pasar etapas, pruebas, para ser pulido, para ser forjado, para que maduremos. Amén. Por eso recuerde que Israel dice que entre más se les oprimía, más eran ¿qué? Más se reproducían. Entonces, y aquí la Torah Yahweh le llama al pueblo mi pueblo, por primera vez, ¿ok? Entonces, aquí vienen estos preceptos, vienen todas las ordenanzas de Pesaj. Usted las puede leer ahí en Shemot 12, todas las ordenanzas de Pesaj. ¿Qué se requiere para hacer Pesaj? ¿Cómo tenía que llevarse a cabo Pesaj? ¿Sí? ¿Cuáles eran los requerimientos? Y ahí están escritos y vamos a ir comentando. También nos habla la Torah, cuenta el impresionante suceso de la salida de Misraim, 600,000 hombres adultos. Yo expliqué en la porción antepasada aproximadamente que salen 600,000 hombres, pero si son 600,000 hombres,
también venían también aproximadamente 600,000 mujeres y también había niños, de manera que era una cantidad muy grande la que realmente salió de Egipto. Y bueno, pues eran más de 1,000,000 de personas los que salieron de Egipto. Impresionante, ¿no? También nos habla esto la Torá. Pero además, aquí la Torá habla de los Ereb Rab. ¿Quiénes son los Ereb Rab? Y analizando, ¿verdad?, estos que se añadieron, o se añadieron más bien, los que se añadieron al pueblo, extranjeros o egipcios que estaban ahí, y esto se les llama Ereb Rab, mezcla de gentiles que se les anexaron a ellos. La pregunta sería si estos que se anexaron también celebraron Pesaj, porque la muerte dice que vino sobre todos los primogénitos de Egipto. Entonces ellos, ¿qué pasó con estos gentiles? Esta mezcla que se anexaron al pueblo y que salieron con Israel, ¿ellos celebraron Pesaj o no celebraron Pesaj? Ok, ahí vamos a ir analizando, ¿de acuerdo? Luego, la definición de la noche de Pesaj como Lel Shimurim, noche aguardada, cosa que se respeta con mucha devoción en el pueblo, en nuestro pueblo de Israel hasta el día de hoy. Es una noche especial, 14 de Abib juntándose con el 15 de Abib. Es una noche de aguardar. Incluso algunos se quedan velando, algunos se quedan ahí despiertos, porque ciertamente es una noche. Recuerden que el pueblo celebra, mata el cordero, cena el cordero asado. En el día 14 es degollado el cordero, es matado, y luego ya entrando la tarde, noche, se lo comen apresuradamente. Recuerden que allí matzá es apresuradamente incluso, y en la madrugada están saliendo de Egipto. Están saliendo las huestes de Israel, como dice la Torá. Salen en esa noche, salen y dejan el país de Egipto. Esto es muy importante porque fue en la madrugada, es decir, no fue en el día, sino fue por la noche, ¿sí? Por la madrugada. Finalmente la Torá expresa la mitzvah del pidión, el rescate de los primogénitos, derivada del milagro de la salvación de los primogénitos. En esta parte la Torá ordena otros preceptos testimoniales de la salida de Egipto, como son el tefilín de la mano y de la cabeza. Esto también lo tocamos el año pasado, y aquí viene también la ordenanza de los tefilín, viene la alusión a los tefilín de la mano y de la cabeza, ¿sí? Esto también aquí viene, y por primera vez aparece esta parte de los tefilín, digamos que está codificado, ¿sí? Porque dice que los pondrás en tu frente y los atarás en tu mano. Y aquí viene esta parte, ¿ok? Entonces, eso es lo que podemos ir analizando de estos capítulos de la Parashat Bo. Bueno, vamos a leer entonces capítulo 10, verso 1, y después vamos a leer una parte de aquí, y después vamos a leer lo que habla referente a Pesaj, ¿ok? Dice así la porción Parashat Bo. Dice: Vayomer Yahweh el Moshe Bo el Paró ki ani ikbati el libo beet lev abadav leman an shiti otai ele bekirbo. Y le dijo Yahweh a Moshe: ve hacia el faraón, pues yo hice endurecer su corazón al igual que el de sus siervos, para enviar mis plagas en su interior. Verso 2 dice: Ulman tesaper be Otzne binja ben binja et asher ital lalti be Mizraim beet otai ototai asher samti bam bidaatem ki ani Yahweh. Y para que cuentes a los oídos de tus hijos y de tus nietos cómo yo castigué a Egipto y todas las señales milagrosas que abatí sobre ellos. Así sabrán que yo soy Yahweh. Aquí vemos que ya todo el poder que Faraón tenía se acabó. Esto nos muestra, amados, que el enemigo, el adversario, está limitado en poder, está limitado en
autoridad, solamente cuando el Abba le da la autoridad. Y aquí vamos a ver por qué parece contradictorio, por qué por un momento Abba dice que él endurece el corazón del faraón. Parece como contradictorio, ¿no? Que dice que cada vez, dice aquí que él endurece su corazón, lo endurece y entonces no deja salir al pueblo. Entonces parece que el padre está jugando, ¿no? Como que él está haciendo, bueno, deja salir a mi pueblo, pero el padre dice, pero que Faraón no los deje, y endurece su corazón. Entonces, ¿de qué se trata? Parece que es contradictorio, pero lo que nos enseña la Torah es que todo está bajo el mando de Abba, y que aún el adversario, aún Hasatán y sus Shedim, sus demonios, están bajo la sujeción y la orden ¿de quién? De Yahweh. Pero hay un momento importante, o hay una enseñanza en esto que endurece el corazón. Porque cuando alguien es llamado a Teshuvah, cuando alguien es llamado a arrepentimiento y no quiere arrepentirse, y no quiere dejar su vida de pecado, no quiere dejar sus costumbres pecaminosas, sus actitudes, se rebela, entonces el mismo Abba va a endurecer su corazón. Él mismo se va a encargar de endurecer el corazón. Y él mismo va a mandar un espíritu para que te atormente. Él mismo lo va a hacer, él mismo lo va a permitir. Fíjense, esto es lo que nos está enseñando por qué el corazón del faraón se endurece cada vez. ¿Sí? Y aquí habla también, como les decía, el poder del faraón ya está exterminado. ¿Dónde están los magos? ¿Dónde están los hechiceros? Ya no aparecen. Ya no sabían qué hacer, ya no sabían a quién invocar, ¿verdad? Porque imagínense, pues está Elohim, el Shaddai, como ya vimos en la porción pasada, él es el Shaddai, él es el fuego, ¿verdad? ¿Quién como él? Nadie. Aunque el Paró, ciertamente, amados, como ya hemos visto, el faraón tenía poderes grandes, como ya lo vimos en la porción pasada, dice que ese dragón que salió allí, y que el mismo faraón también era como este dragón, como Leviatán. Ahí las escrituras nos hablan de Leviatán como un dragón, y que faraón tenía esa capacidad de poder transformarse en eso. Imagínense qué poder tan tremendo movió el faraón. Contra ese tipo de huestes nosotros tenemos la guerra, ¿sí? Tenemos esa guerra y podemos derrotarlos en el nombre de Yeshua, que es el Shaddai. Dice verso 3: Vayabó Moshe be'aharón el Paró, vayomeru elab koamar, Yahweh Elohei ha ibrim, at matai meanta leanot, mi panai shalach ami beya abdunim. Y llegó Moshe con Aharón ante el faraón y le dijeron a él: así ha dicho Yahweh, el Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo vas a negar a rendirte ante mí? Deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Para que me sirva. Si usted no está dispuesto a servir a Yahweh, entonces ¿para qué quiere ser libre? Porque el pueblo tiene que ser liberado para servir ¿a quién? A Yahweh. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a servir. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir aquí? Verso 4: Ki maen ata lesha leach et amin, hineni mevi mahar arbe big buleja. Porque si sigues negándote, dice, a enviarlos, enviaré mañana langostas en tus fronteras. ¿Sí? La palabra arbe, una de las plagas. Verso 5: Bejizá et kol haaretz velo yahul lirot et haaretz beachal et yeter japeleta hanish erat lachem min abarat. Y cubrirá la plaga las langostas tu tierra, y no se podrá ni siquiera ver la tierra, y arrasará con lo que quedó a salvo. Y sobrevivió, dice, y sobrevivió para ustedes luego del granizo, y consumirá, dice, la langosta todo árbol que haya brotado de ustedes en el campo. ¿Qué hacía esta langosta? Según lo que hemos leído y que se nos narra, ¿cómo era esta plaga? ¿Recuerdan? Era de tal manera que incluso se oscurecía
de todas estas, de esta langosta, que como dice aquí, que arrasó completamente, dice la tierra, y no se podría ni siquiera ver la tierra, porque era tan inmensamente los millones de estos insectos, sí, de esta langosta, que no ni siquiera la tierra se podía ver, ni los árboles, ni el cielo, nada, ni las casas, todo estaba arrasado por esto. Consumirá la langosta todo árbol que haya brotado de ustedes en el campo. Se comió todo, arrasó todo. Ahora, estas plagas fueron para los egipcios, amados, pero estas plagas también es para aquel, aunque nosotros no somos egipcios, pero nos podemos convertir en egipcios si nos apartamos de Yahweh. Podemos, ¿verdad?, ser como ellos, y entonces también la plaga puede venir sobre nosotros. Una de las reflexiones de esta parashá para nosotros es cuando a veces sentimos como que hay una plaga en nuestra vida, ¿no? A veces pasamos por un momento donde sentimos que hay una plaga porque nos va mal, porque nos sale mal todo, porque las cosas no vienen como deberían de venir, y como que vemos que todo no prospera en nuestra vida. Y entonces decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué hay una plaga en mi vida? Posiblemente sí. Posiblemente, ¿verdad?, el Padre me está mandando reprensión, me está mandando exhortación, porque el Padre no ejecutó el juicio final sino después de las 10 plagas. El número 10, recuerden que es juicio. Entonces quiere decir que el Padre nos llama y nos exhorta después quizás de 10 advertencias, y nos dice, y después va a venir el juicio, después va a venir la justicia. ¿Por qué? Porque recuerden que el Abba al que toma por hijo lo azota, es decir, lo disciplina y lo corrige. Pero el que no es hijo, entonces no tiene padre y es bastardo. Así lo dice la carta a los hebreos. Sí, entonces, aunque estas plagas fueron para los egipcios, pero también pueden ser para aquel, si es Israel, pero si se aparta, también le puede venir, ¿qué? Le puede venir plaga. Y bueno, estamos viendo ahí que viene esta plaga, y entonces dice que rehúsa. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún te rehusas, he aquí que yo, dice, traeré mañana langostas en tus términos. Langosta es un insecto fitobajo semejante a los saltamontes o al chapulín, que vuela formando nubes, reproduciéndose extraordinariamente, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puede verse la tierra. Se entiende que había tanta langosta que los rayos del sol no llegarían a la tierra, y así no se podría ver la tierra. Y ella comerá lo que quedó, salvo lo que os ha quedado del granizo. Comerá asimismo todo árbol que es producto del fruto, dice, en el campo, y se llenarán todas las casas de los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta el día de hoy. Qué tremenda plaga, ¿no? Dice que eran como saltamontes o chapulines que vuelan formando nubes, reproduciéndose extraordinariamente. Dice aquí, dice que los siervos del faraón, al oír esto, se persuadieron al faraón a que liberase a Israel. Y faraón, para asegurar el regreso de los hebreos, trata de negociar diciéndoles: ¿quiénes son los que se van? Pregunta: ¿quiénes son los que se han de ir? Verso 8, dice en el verso 8, la parte final de este verso, dice: Lehu ibdu et Yahweh Elohechem mia bami jolehim. Dice: estad bien, id y servid a Yahweh Elohim, el Elohei, dice el Elohechem. ¿Quiénes son los que se irán? Pregunta: ¿quiénes son los que se irán? Dijo Moshe: Vayomer Moshe bin Arenu abiskenenu nelech bebanenu abibnotenu betzonenu abirkarenu
Nelech ki hag Yahweh lanu. Y dijo Moshe, con nuestros jóvenes, nuestros ancianos iremos, con los niños y las niñas, con nuestro ganado nos iremos, pues para una fiesta para Yahweh haremos. La palabra hag Yahweh, que se traduce como fiesta para Yahweh. ¿Por qué decimos que es fiesta hag? Si la palabra que es la palabra para fiesta también es la palabra moed. Y moed sabemos que se refiere estrictamente a las celebraciones de Yahweh, a las 7 fiestas. Y aquí aparece la palabra hag, que también se traduce como una fiesta. ¿Para quién? Para Yahweh. Entonces, la palabra hag, que se traduce como también hag se traduce como dar vueltas en círculo haciendo una procesión, ¿sí? Eso es lo que también se traduce como hag, que se refiere obviamente salir para servir a Yahweh en todas las cosas que Él nos va a indicar e indicó al pueblo que teníamos que servir. Aquí vemos que Moshe le dice: vamos a salir con nuestros jóvenes, nuestros ancianos, con los niños, con las niñas y también con nuestro ganado. Aquí es importante cómo el Padre toma en cuenta a todo, aún a los animales, Por eso cada celebración nosotros tenemos que incluir a nuestros hijos y a nuestras hijas. No debemos dejarlos fuera, porque ellos son parte importante dentro de las celebraciones, ¿sí? Creo que eso lo hemos entendido, ¿no? Porque a veces decimos: no, pues los hijos los dejamos que se queden y yo nada más me voy, yo nada más voy a la quejilá, o nada más yo voy a la fiesta, o yo nada más voy a la oración. No, dice que tienen que ir todos, los niños, ancianos, todos jóvenes. Y el verso 10 dice: Vayomer alechem yehichen Yahweh imahem kaasher ashalach etchem beet tapahem reu kira neget penehem. Y el faraón les advirtió: que Yahweh esté con ustedes cuando yo acepte dejarlos salir a ustedes con sus niños. Miren que algo muy malo les espera delante. Verso 11: Lo gen lejuna hagebarim be ibdu et Yahweh ota aten mebakshim baigaresh otam et pene faro. De ninguna manera vayan solamente los mayores y sirvan a Yahweh, pues eso es lo que ustedes quieren. Y así fueron expulsados de la presencia ¿de quién? De Faraón. Faraón estaba notando que se querían escapar los israelitas, porque decía: si fuere cierto que solo querían ir por 3 días, ¿qué necesidad tienen de llevarse a todos y todas sus pertenencias? Pero ¿por qué no le decían la verdad al faraón que se irían definitivamente? Hay varias respuestas. Número 1, dice: para demostrar la maldad de Faraón, que ni por 3 días ablandaba su corazón. Número 2, para que finalmente cuando Israel se vaya no regrese, el faraón, sintiéndose engañado, salga con todo su ejército a perseguirlos, y allí se realizaría la batalla más impresionante de la historia, culminando con el hundimiento de todo el ejército de los egipcios en el Yan Suf, en el mar de las cañas, o como le pusieron, en el mar rojo. Y número 3, como los egipcios iniciaron la esclavitud con engaño, diciéndoles que les iban a pagar, etcétera. Eso dice Shemot 1, 10 al 13. También el castigo de Yahweh es que con la misma vara fue con engaño, ¿sí? Y bueno, por eso el faraón dice que no los quería dejar salir. Vamos al verso 15. Verso 15 dice: Vaigas et kol haaretz betachashach haaretz vayochal et kol esev haaretz beet kol perich haetz asher otir
Jabarat velo notar kolierek baetz esef hasade bejol eretz Misraim. Y cubrió la langosta la vista de la tierra, y se oscureció el país, y se comió todos los vegetales de la tierra y todos los frutos de los árboles que quedaron del granizo, y no quedó ningún vegetal en los árboles ni en las hierbas del campo en toda la tierra de Egipto. Dice que cubrió todo, se oscureció la tierra. Una vez más, en su desesperación, Faraón le pide a Moshe que ore a Yahweh para que le quite la plaga, y Yahweh volteó un viento occidental fuerte en gran manera, y se llevó la langosta y la hundió al mar de los juncos. No quedó langosta alguna en toda la frontera de Israel. Eso nos refiere ahí en los versos que siguen. Y Faraón le pide ciertamente a Moshe que le ruegue a Yahweh, lo dice el verso 17, para que pues quite esta terrible plaga. Y vemos que pues el Abba dice que sí hizo soplar este viento, y dice que la langosta se apartó del territorio de Egipto. ¿Sí? Voy resumiendo unas partes, ¿de acuerdo? Y vemos nuevamente en el verso 19, dice: Vaihasek Yahweh et le paró velo shilach et bene Israel. Y endureció Yahweh el corazón del faraón, y no dejó salir a los hijos de Israel. Vayomer Yahweh el Moshe nete yadeja al Hashamaim, Vaihi Hoshech al Haaretz Mizraim, Beimesh Hoshech. Y entonces le dijo Yahweh a Moshe: extiende tu mano hacia el Shamaín, hacia el cielo, y habrá ¿qué? Hoshech, oscuridad sobre la tierra de Egipto, tan densa que se podrá palpar. Dice verso 21: Vayet Moshe et yado al Hashamaim, Vayehi Hoshech afelá, Bejol eretz Mizraim sheloshet yamim. Y extendió Moshe su mano hacia el cielo, y hubo una oscuridad muy densa que cubrió todo el territorio egipcio durante 3 días. ¿Durante qué? Durante 3 días. Verso 22: Lo raú ish et ahi belo kamu ish mitahaptav sheloshet yamin ulhol bene Israel haya or mebosh botam. Y no se podía ver unos a otros, no se podían ver los unos a los otros, ni siquiera mover de sus lugares por 3 días, en tanto que para todos los hijos de Israel había luz. ¿En dónde? En sus moradas. Hubo oscuridad tenebrosa en toda la tierra de Egipto por 3 días. Aunque todas las plagas permanecían durante 7 días, esta plaga duró en total, dice en total 6 días y 3 de oscuridad, y otros 3 de parálisis total. El 7º día de esta plaga Yahweh lo contempló en el milagro del Mar Rojo, en el cual dice la Torá que hubo una nube densa que provocó oscuridad y caos en el campamento egipcio, según lo que estamos leyendo hasta aquí en el verso. Bueno, esto ya lo dice en Shemot 14:20. Hoshek son tinieblas. Ahora, la palabra Hoshek aparece y va a aparecer en muchos textos posteriormente. Hoshek no solamente una cosa es la Laila. ¿Qué es Laila? La noche. No es lo mismo Laila que Hoshek. Aunque Laila ciertamente es la oscuridad, es decir, la parte oscura del día, pero Hoshek no es Laila, sino Hoshek son ¿qué? Tinieblas. Entonces es muy diferente, ¿verdad? Muy diferente cuando pues hay oscuridad, es decir, la noche. Pero otra cosa es cuando vienen ¿qué? Las tinieblas. La escritura dice que nosotros no debemos de andar en Hoshek. El Brit Hadashah nos refiere esto cuando dice que nosotros no debemos andar en tinieblas. En tinieblas, traducido como oscuridad también. Pero aquí se refiere ciertamente porque Hoshek, amados, dice que Hoshek son tinieblas de tal manera que no se puede
distinguir, no se puede caminar, no se puede uno mover. No solo no se mira, sino que además se paraliza uno. Entonces, cuando hay Hoshek en nuestra vida espiritual, quedamos ¿qué? Paralizados. Quedamos paralizados. No solamente somos cegados, sino también ¿qué? Paralizados. Por eso dice que aunque duró 3 días, pero dice que en realidad duró 6, porque 3 días quedaron paralizados y 3 días de Hoshek, ¿sí? Es decir, de oscuridad total, parálisis total. Dice, aquí fue castigado la deidad, una deidad egipcia, que es Horus, dios solar, que trae la luz. De ahí viene la palabra griega, ¿verdad? La palabra griega de Christus o Sistros, brillante, era un título que tenía la deidad solar en los pueblos paganos, que es el mismo Baal, transformado por la mitología romana como Mitra. Mitra, ¿de dónde viene entonces esta deidad de Mitra? Ya viene desde los egipcios, ¿sí? Recuerden que ciertamente cada una de estas plagas pegaba y daba a estas deidades egipcias, ¿sí? Para tirar sus deidades, porque ellos creían, ¿verdad? Que ellos sus dioses eran los que hacían las cosas, o eran los que traían la bendición, por eso dice que esta deidad, el dios solar que trae la luz, decían ellos. Pero cuando vinieron estas tinieblas, se acabó su deidad. Dice aquí, en los pueblos paganos, que es el mismo Baal, que es Mitra, transformado por el cristianismo y metido en el crisol de la iglesia romana como Corpus Christi o el Corpus Christus, ¿sí? Transformado por el cristianismo y metido en el crisol de la iglesia romana como Corpus Christus, llamado Jesús Christos, que quiere decir el cuerpo de Horus. Esta es la deidad que como Israel, dice, esta es la deidad que como Israel tenemos que destruir en este tiempo, la contaminación del verdadero ¿qué? Nombre. ¿Cómo se metió esta deidad? A través de diferentes nombres, lo vemos, porque dice que esta deidad era la luz o el sol, que posteriormente ya expliqué en Hanukkah cómo también la deidad de Shamash fue una deidad que aludía ¿a qué? Al sol. Pero vimos cómo Yahweh es realmente el Shamash, es realmente, como dice el Tejilín, Umagen Shamash Yahweh, yo soy el verdadero sol ¿qué? De justicia, tu protección, tu magén, tu escudo. Sol y escudo es Yahweh. ¿Quién es realmente ese esplendor? Yahweh. Y que en este tiempo dice nosotros tenemos que derribar. ¿Por qué? Porque precisamente el cambio del nombre de Yeshua al nombre, ¿verdad? de J, de E, de S, de U y de S, es esa deidad que aparentemente es la Or, es la luz, pero no es la luz, no es la Or. Por eso, y esto es tinieblas. Amén. Debemos con urgencia hacer una tarea de restaurar el verdadero nombre de nuestro Mashiach Yeshua, como hoy ya lo sabemos nosotros, y quienes no lo saben, bueno, pues deben de empezar a saber lo que el nombre no es JS, sino su nombre es Yeshua HaMashiach. Amén. Y bueno, Hoshek ya vimos que no solamente es oscuridad, sino que realmente es un bloqueo, es una paralización. No se podían ver ni siquiera la mano. Así son las Hoshek. Aparentemente el mundo, ¿verdad? vive en luz, pero en realidad el mundo está en Hoshek. ¿Y cuáles son las Hoshek más tremendas? Las que vienen a la mente, aquí, en la mente. Por eso dice ahí, ¿verdad? La escritura del Brit Hadashah dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Mashiach. Entonces, cuidado, ¿verdad? Que no vayan a venir
las Koshek a nosotros, porque si bien eso, entonces estamos totalmente, ¿verdad? Totalmente fuera, estamos perdidos. Después viene la muerte de los primogénitos, los Bejorot. Vamos a ver, dice ahí, vamos a seguir hacia adelante en nuestra porción. Nuevamente quiero leer en el verso 22, donde nuevamente se dice que se endureció el corazón del Paró. Dice, Vaihasek Yahweh et le Paró, velo abba leshal lachem. Y volvió a endurecer Yahweh el corazón del faraón y no admitió que se vayan. En esta parte es la última vez que Faraón va a decir esto, y es la última vez que también Moshe va a ver el rostro del Faraón, como lo dice el texto. Verso 27, Vayomer lo Faraón lech me alay, Ishamer leja al Tosef, Reot panay ki beyom reoteja fanay tamud. Y le dijo el Faraón a Moshe, vete de mi presencia y cuídate de volver a ver mi rostro, pues el día que te presentes ante mí morirás. Vayomer Moshe ken dibarta lo osif ot reot paneja. Y Moshe le respondió, es correcto lo que has dicho, no volveré a ver tu rostro, porque ciertamente, ¿verdad?, iba a venir ¿qué? La destrucción, la muerte de él y de su ejército. Fíjense que esta parte, cuando dice Moshe, que le dice al faraón, no volverá, que ciertamente no voy a volver tu rostro. Aquí vemos que Moshe, amados, está con esa emuná en Abba. Cuando nosotros viene algo negativo a nuestra vida, nosotros tenemos que declarar lo que está escrito en la palabra. ¿Sí? Cuando nosotros declaramos lo que el Padre nos ha prometido, sus promesas, sus bendiciones, entonces, amados, eso que usted dice, aunque por el momento usted ve todo adverso, entonces activa usted esa emuná que el Padre nos ha dado. Pero cuando en vez de activar lo que el Padre nos ha dicho en sus promesas, creyendo a sus promesas, y decimos lo contrario, pues activamos lo contrario. Y después, ¿verdad?, pues decimos, ¿pero por qué? Porque tú lo dijiste. Porque tú lo dijiste y porque tú lo creíste. Si tú hubieras dicho, no, yo creo y yo creo y tengo la seguridad que el Abba me va a responder, y el Padre me va a sanar, y el Padre me va a dar la salida, y el Abba me va a dar los recursos. ¿Cómo Él lo va a hacer? Porque no es con mis fuerzas y no es quizás con mi razón, sino con algo sobrenatural que Él va a hacer, que Él va a mover. Entonces eso sucedió. Y ya vamos al capítulo 11. En este capítulo 11 vemos que dice que Moshe le dijo, y entonces Yahweh le dijo a Moshe, una plaga más haré a llegar sobre el faraón y sobre la tierra de Egipto, y después de ello los dejará salir a ustedes de aquí, y cuando lo haga va a querer que se vayan definitivamente ustedes de aquí. Pero aquí vemos que Abba les dice al pueblo, pero van a salir y pídanle, dice el verso 2, Daber na be osne haam baish alu ish meet re jeu beisha meet reu uta kele jesef ujle sahab. Di por favor a oídos del pueblo que pidan a cada hombre de su conocido y cada mujer de su conocida objetos de plata y cosas de oro. Verso 3, Vaiten Yahweh et gen haam beene Mizraim gam haish Moshe gadol meot beeretz Mizraim bene abde Faro ubene haam. Yahweh concedió gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. Además, el propio Moshe era muy admirado en Egipto por los siervos del faraón y del pueblo. Y entonces el pueblo, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los egipcios?
pues les dieron el oro, les dieron la plata y dijeron, pues ya váyanse, ¿no? Verso 4, Vayomer Moshe ko amar Yahweh kahatzot halaila anich yotze betoch Misraín. Y dijo Moshe, así ha dicho Yahweh, casi a medianoche yo entraré a Egipto y morirá todo primogénito. Verso 5, Umet kol bejor beja eretz Misraín, mi bejor paró, ha Yosef al kiso ad bejor, ha shifha asher ahar, areja jaim bejol bejor bejamá. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el propio hijo del faraón, que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito de la sierva que se halla tras el molino, así como todo primogénito también de ¿qué? De animal. Un ataque contra la muerte. El principado de esta deidad que es Hades queda notificado claramente que los egipcios recurrían a las artes mágicas en toda ocasión. Si sucedía o se prevía algo indeseable, la magia podía servir para combatir o evitar el suceso. Si se deseaba un objeto o una ocurrencia de la magia, podía servir para conseguirlo. Los magos dejaron un libro que se llamaba el libro de los muertos. Se dice que estos hechiceros eran el pilar de Egipto, era el segundo brazo armado que Moshe debía derrotar. La verdad fue que Moshe fue gladiador, conocía la guerra espiritual. En Egipto el faraón era la deidad más suprema, sumo pontífice. El destruirle sus primogénitos era ridiculizarlo y quitarle su fama divina, supuestamente, que él tenía. Los sacerdotes se afeitaban por los piojos y se bañaban 4 veces al día para mantenerse puros. Entonces el Abba va a darle con todo, ¿sí?, al faraón. Sabemos nosotros que una de las cosas que el Abba condena a muerte es la idolatría. De tal manera que por eso Abba dice que entonces va a traer este juicio contra todo bejor, todo primogénito, porque además estos primogénitos eran considerados como deidades supremas para el faraón. Pero ¿qué hizo Faraón? Faraón quería que saliera, pero sin ovejas y sin ganado. No quería que se les llevasen sus dioses también. Hasatán sabía que un pueblo que adora sin ofrenda está muerto, no es nada. Sin ovejas y sin ganado, el hebreo no podía sacrificar ofrenda a Yahweh. Aquí podemos ver que el pensamiento del enemigo es que usted y yo no traigamos nada, quitarnos, que se queden sin nada para que no ofrezcan nada a Yahweh. Deja salir al pueblo para que celebre fiesta. Pero deja todos tus animales. ¿Para qué eran los animales entonces? Los corderos, los becerros, las vacas, obviamente, ¿verdad? Porque sabemos que después iba a venir la vaca roja y bueno, los becerros para las ofrendas. Todos esos animales eran ¿para qué? Ofrecerlos en un corbán. Él sabía, ¿verdad?, que estos animales, como también él quiso atribuirse los animales, recordemos que ellos no mataban. ¿Qué adoraban ellos, los egipcios? ¿Se acuerdan? No, pero algo más que fue fuerte. El becerro de oro, que lo tomó Israel, pero ¿quién lo adoraba? Los egipcios. Ellos, por eso dice aquí este comentario, sabía bien Faraón, como también lo sabe el adversario, que un pueblo que no adora con ofrenda, que no ofrece ofrenda, está muerto, no es nada. Por eso el adversario, ¿verdad?, cómo distorsionó todo. Y por eso él sigue buscando que la gente le adore a través de ofrendas, a través de que le ponen, ¿verdad?, cosas ahí que le llevan dinero. No se diga hoy, ¿verdad?, los que adoran la muerte le llevan dinero, le ponen comida, le llevan acá y le construyen allá.
Pero ¿de dónde viene la idea original de adorar con ofrendas, en este caso con ofrendas de corderos, de becerros? ¿De quién viene la idea? De Yahweh. No es de las deidades. Por eso vemos desde el principio en Bereshit, ¿verdad?, que Hebel ofrece un ¿qué? Un corbán, una ofrenda. Una ofrenda de un ¿qué? De un cordero. Y fue agradable a los ojos de Yahweh. Por eso yo les decía en una porción, en una ocasión, yo les decía, entendiendo un poquito este contexto, cómo en el mundo muchos de nosotros ahí adoramos a la idolatría que teníamos, éramos idólatras, y ahí gastábamos nuestro dinero, ¿sí o no? ¿Cuántas veces muchos de ustedes pagaron mandas, hacían comida para el santo, para la dedicación de los ídolos, para la dedicación de una iglesia, para cuántas cosas, ¿no? Ofrenda, comida y dinero, ¿no? Para la fiesta del pueblo, para el santo. ¿Cuántos aquí celebramos santos, verdad? Santos, es que ¿qué día es tu santo? Y ahí estábamos celebrando. ¿Sí o no? Porque Hasatán quiere que también se le adore con eso. Por eso ellos siguen poniendo sus ofrendas. Y cuando llegamos al conocimiento de Israel, ¿qué sucede? Pareciera que ahora ya no hay que traer nada, ¿verdad? Por eso estoy diciendo pareciera, porque algunos enseñan o algunos dicen, ¿verdad?, que no, es que tú ya no tienes que traer nada, tú ya no tienes que dar nada. Por eso dice, no, sálganse ustedes, pero dejen sus animales. Quitarle al pueblo el ofrecer a Yahweh una ofrenda, el ofrecer corbán a Yahweh, amados, es lo que quiere el adversario y ha querido siempre. Quiere que tú estés ocupado. Por esto Shabbat es una fiesta espiritual donde le estás mostrando a Hasatán que tú no eres esclavo de él ya. Y que en el Shabbat tú traes una ofrenda, ¿a quién? A Yahweh. Una ofrenda de tu corazón principalmente, y después vienen las ofrendas de economía, de gratitud, ofrendas de cereales, de vino, de lejem, monetarias, etcétera, porque tú le estás diciendo al adversario, yo ya no soy tu esclavo, soy libre en Shabbat para ofrecerle una ofrenda, ¿a quién? A Yahweh. Si entendemos el contexto. Por eso cuando nosotros, por cualquier razón, por cualquier circunstancia, no adoramos a Yahweh o no venimos y apartamos el Shabbat, entonces ahí el adversario nos está ganando. Nos está ganando. Pero cuando nosotros decimos, no, momento, yo soy siervo de quién? De Yahweh. Y yo ya no más esclavo del pecado. Y yo ya no más esclavo del enemigo. Por eso es que, amados, ciertamente muchos que aquí trabajan en Shabbat por la circunstancia, pero tienen que pedirle al Abba que ahora les conceda ser liberados completamente para que ustedes puedan guardar el Shabbat y decirle, Abba, yo quiero un trabajo que tú me des donde yo trabaje 6 días, pero el Shabbat yo ya no lo trabaje. En el Shabbat yo ya no me ocupe de esas cosas porque yo soy libre. Por eso el faraón decía, no, váyanse, dejen sus animalitos, porque esos yo los voy a agarrar para mí, esos me los van a ofrecer a mí. ¿Y qué dijo Abba? No, estás equivocado. Este pueblo, es más, este pueblo va a sacar oro de tus ciudadanos, de tus hijos. Este pueblo se va a llevar el oro y se va a llevar la plata. Y así fue. Porque además estaba prometido. ¿Cuándo lo había prometido Abba? ¿En dónde estaba prometido que el pueblo iba a salir con oro? Ok, sí estaba prometido, ¿verdad?, que iba a salir con oro, con gran riqueza iban a salir. ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos en esta primera parte de esta porción y continuaremos con la segunda parte de la Parashá Bo.